Potenciación. En este video estudiaremos los axiomas o las propiedades que se pueden aplicar dentro de la potenciación, desarrollando cada axioma por medio de problemas cortos. La potenciación es una operación que consiste en multiplicar la base por el número de veces que indique su exponente. Tenemos la base a y su exponente n. Si tenemos un 2 elevado a la 4, tenemos que su base es 2 y su exponente es 4. Es decir, que se va a multiplicar 4 veces el 2, obteniendo un resultado de 16. Algo muy importante a recordar para entender este tema es que cuando tenemos una expresión matemática aparentemente sola, recordamos que está elevado a la 1, está multiplicado por 1, y también está dividido para 1, en este caso con un signo positivo en cada uno de ellos. De forma resumida tenemos los 14 axiomas principales, cada uno de ellos con su detalle, de entre ellos los últimos que corresponden a dos leyes. Analizando el primer axioma nos dice que toda base que esté elevado a la 0, siempre el resultado va a ser 1. Por ejemplo, si tenemos un 1 sobre a la 0, esto se me haría 1 y como sabemos 1 sobre 1 es igual a 1. Como resultado 1. Si tuviéramos la expresión x menos 1 más b, todo elevado a la 0, esto equivale a 1. Ahora tenemos raíz de x más 2 elevado a la 1 sobre a, y todo esto elevado a la 0. Esto de igual forma equivale a 1. En otras palabras, no importa qué tan complejo sea el término, si es que está elevado a la 0, siempre va a ser igual a 1. Ahora tenemos la siguiente expresión. Sabemos que a menos a es igual a 0 y b a la 0 es igual a 1. Tenemos que 0 por 1, 0. La respuesta sería 0. Ya en nuestro segundo axioma tenemos que si es que la base está elevado a la 1, el resultado será esa misma base. En este problema tenemos lo siguiente. B elevado a la 2 menos 3 sobre A elevado a la 3 menos 2 igual a B elevado a la 2 menos 2. Tendríamos un valor de 2 menos 3 menos 1, B elevado a la menos 1 sobre 3 menos 2, 1. Tendríamos un A a la 1. Tendríamos acá 2 menos 2, 0, B elevado a la 0. Entonces tendríamos que B elevado a la menos 1 es igual a A que multiplica al 1 resultado de B a la 0. Tendríamos como respuesta que A es igual a B a la menos 1. Ahora tenemos la expresión A elevado a la 3 y 3 elevado a la 0. Entonces, como sabemos, 3 a la 0 es igual a 1. Entonces, A a la 1 es simplemente A. En el axioma 3 tenemos que, si es que dos expresiones con la misma base se están multiplicando, en el resultado se mantiene la base y los exponentes se van a sumar. Por ejemplo, tenemos 4 números que se están multiplicando y queremos su resultado expresado en exponenciales. Entonces, tenemos que 3 está elevado a la 1, tendríamos un 2 al cuadrado, tenemos otro 3 elevado a la 1 y un 2 elevado a la 4. Entonces, si reordenamos, tendríamos 3 a la 1 por 3 a la 1. Vemos que tenemos las mismas bases. Luego, 2 al cuadrado por 2 a la cuarta. Aplicando la fórmula tendríamos 3 elevado a la 1 más 1 por 2 elevado a la 2 más 4. Tendríamos 3 al cuadrado por 2 elevado a la 6. Ahora tenemos la siguiente expresión. Entonces, de igual forma, observamos que tenemos las mismas bases, entonces vamos a tener en el resultado una A. Sumamos los exponentes y tendríamos menos 2 más menos 3 más 4. Resolviendo tendríamos que a menos 2 más por menos 3 más 4. Como resultado sería menos 2 menos 3 menos 5. Menos 5 más 4 menos 1. A elevado a la menos 1. Ahora, en este problema vemos que existen dos bases comunes, la que corresponde al 2 menos x. En el primer caso está elevado al cuadrado y en el segundo caso está elevado a la 1. Sabemos que aunque no se vea está elevado a la 1. Entonces, como resultado sería 2 menos x, sumo los exponentes 2 más 1 y esto por b. Ya ordenando tendríamos que b multiplica a 2 menos x elevado a la 3. El cuarto axioma es muy similar al anterior, es decir, si es que tenemos dos expresiones que se están dividiendo, pero que tienen en común la misma base, en este caso la a, el resultado va a ser la a elevado al exponente del numerador, en este caso m, restándole al exponente del denominador. Es decir, a elevado a la m menos n, siempre en ese orden. En este problema tenemos b sobre b elevado a la menos 2. Sabemos que el b del numerador está elevado a un 1 y que ambos tienen la misma base. Es decir, su resultado va a ser b elevado al exponente del numerador, que es 1, menos el exponente del denominador, que en este caso es menos 2. Como es menos, abrimos un paréntesis, menos 2. Resolviendo, b es igual a 1, menos por menos, más 2, y finalmente b elevado a la 3. En este problema vemos que tenemos una multiplicación de dos fracciones, es decir, el resultado va a ser una fracción. 1 por a. En el denominador, a cuadrado por a elevado a la menos 3. Tendríamos a sobre, como es la misma base y se está multiplicando, a elevado a la 2 más menos 3. Tendríamos a sobre a la menos 1, dado que menos 3 más 2
es igual a menos 1. Ahora vemos que el a del numerador está elevado a la 1 y que ambas expresiones, tanto del numerador y del denominador, tienen la misma base. La respuesta va a ser esa misma base, elevada al exponente del numerador menos el exponente del denominador, que en este caso es menos 1. Tendríamos a elevado a la 1, menos por menos, más 1. Como respuesta final, a al cuadrado. Como un hecho importante en este punto tenemos lo siguiente, que si tenemos la siguiente expresión, a sobre a, sabemos que el numerador está elevado a la 1 y el denominador igual. Como respuesta tendríamos a la base elevado a 1 menos 1. Esto quiere decir que sería un a a la 0. Y como sabemos, a a la 0 es igual a 1. Entonces, este procedimiento último es la demostración de un procedimiento utilizado ampliamente en el álgebra. Es decir, si tenemos dos expresiones con el mismo exponente tanto en el numerador y en el denominador, esto directamente es igual a 1. Entonces, si analizamos este problema, vemos que a cuadrado sobre a cuadrado se me simplifica. Esto es equivalente a 1. El c, con el c, dado que tienen exponente 1, 1, se me simplifica. De igual forma, d al cubo sobre d al cubo se simplifican de igual forma. Lo único que me quedaría sería la expresión b. Ahora, ¿qué me queda en el numerador? Como habíamos visto al inicio, toda expresión matemática siempre está multiplicado por 1. Entonces, el a que se simplificó tenía de antemano aquí un 1, el c estaba también multiplicado por 1 y el d multiplicado por 1. Al desaparecer el a, el c y el d, nos quedaron los unos. En otras palabras, me queda 1 sobre b. Entonces, valiéndonos de este hecho, ya con un poquito de más práctica, podemos hacer lo siguiente. Vemos que el 2 está presente como base tanto en el numerador y en el denominador. Lo que se hace es ver qué exponente es el mayor entre el 4 y el 8. En este caso es el 8. Como el exponente 8 está en el denominador y es mayor, la respuesta va a estar en el denominador. Ahora restamos los exponentes. 8 menos 4 es 4. Entonces sería como resultado 2 a la 4. En el caso del a, como es del mismo exponente, se me simplifican por lo que ya analizamos. Ahora, con respecto al b, vemos que tiene la misma base, pero el exponente mayor es el 3 en comparación con este 1. Entonces el resultado va a estar en el numerador. 3 menos 1, 2. Entonces tenemos como resultado b al cuadrado. Finalmente, el c. Vemos que el exponente mayor está en el denominador. Entonces tenemos c. 9 menos 8 sería 1, pero el 1 sabemos que no se pone. Y nuestro resultado sería este de aquí. El axioma 5 nos dice que si tenemos dos expresiones que se están multiplicando en el interior de un paréntesis y estas están a su vez elevados a un exponente, este exponente multiplicará al exponente de cada uno de los elementos. En este caso, este a está elevado a la 1 y el b elevado a la 1. Entonces, n por 1, n. n por 1, n. Es decir, a elevado a la n y b elevado a la n, a modo de una multiplicación distributiva. Por ejemplo, si tenemos a 2a elevado al cubo, sabemos que el 2 está elevado a la 1 y el a está elevado a la 1. Tendríamos que 2 elevado al cubo por a elevado al cubo, como nuestro resultado. En este problema tenemos tres expresiones que se están multiplicando: el a, el x menos 1 y la raíz de 3. De igual forma, no importa que sean elementos complejos, el resultado sería a elevado al cubo por x menos 1 elevado al cubo por la raíz cuadrada de 3 elevado al cubo, como nuestro resultado. Para el axioma 6 tenemos que es algo muy similar al anterior, solo que en vez de que se estén multiplicando a por b, ahora se están dividiendo a sobre b. De igual forma sabemos que el a está elevado a la 1 y el b está elevado a la 1. Entonces este n va a multiplicar a cada uno de los exponentes, tanto del numerador y del denominador, de una forma parecida a una distribución. El resultado sería a a la n sobre b a la n. Entonces, en la expresión 1 sobre a por b sobre c todo elevado al cuadrado, primeramente resolvemos el paréntesis. Como resultado tendríamos una fracción 1 por b, b, entre elementos del numerador y entre elementos del denominador a por c. Ahora, sabemos que todo esto está elevado al cuadrado, pero sabemos que la expresión del numerador está elevado a la 1 y la expresión del denominador también está elevado a la 1. Si aplicamos esta distributiva, tendríamos b cuadrado sobre a por c al cuadrado. Finalmente, aplicando el axioma 5 que ya vimos, tendríamos b cuadrado sobre a al cuadrado por c al cuadrado. Sería nuestra respuesta. El axioma 7 nos dice que si el exponente de una base es negativo y queremos transformarlo a positivo, tenemos que poner sobre 1 toda esta expresión de acá, pero sin el menos. Es decir, si tengo la expresión x más 8 elevado a la menos 3, si yo deseo hacer positivo este exponente, debo de llevar todo este término al denominador y sin este menos, es decir, 1 sobre x más 8 elevado a la 3 ahora, y ese sería mi resultado. Si tenemos la expresión 2a elevado a la menos 3, ponemos 1 sobre todo este término 2a elevado a la 3, pero ahora positivo, y desarrollamos lo que vimos en el axioma 5, es decir, tendríamos 1 sobre 2 al cubo por a al cubo, es decir, 1 sobre 8 por a al cubo. En el axioma 8, en cambio, tenemos lo siguiente: si
si es que una fracción está elevada a algo negativo, podemos hacer positivo a este exponente negativo si es que intercambiamos los elementos de la fracción. Es decir, ahora este a está en el denominador y el b en el numerador, y el exponente se transforma en positivo. Entonces, si tenemos un tercio elevado a la menos 2, esto quiere decir que tendría 3 sobre 1 elevado al cuadrado. Como el 1 no se pone, tendríamos 3 al cuadrado y esto sería 9. En otro problema, si tenemos 4 sobre a elevado a la menos 2, tendríamos que intercambiar a sobre 4 y sería un 2 positivo. Por los axiomas anteriores haríamos la distribución de este 2 a cada uno de los elementos, es decir, a al cuadrado y 4 al cuadrado, resultando en a cuadrado sobre 16. En el axioma 9 nos dice que si tenemos un elemento elevado a un exponente y todo esto elevado a un segundo exponente, el resultado es que se mantiene la base pero se multiplican estos exponentes, en este caso m por n. Entonces, por ejemplo, si tendríamos 3 al cuadrado y todo esto elevado al cubo, tendríamos 3 elevado a la 2 por 3, en este caso 3 a la 6. El axioma 10 nos dice que si tenemos exponentes sucesivos, es decir, a la m y este a la n y a su vez a la r y por último a la s, el resultado es la misma base pero con todos estos multiplicados en línea. Por ejemplo, si tuviéramos este 2 elevado a 4 exponentes 2, el resultado sería el 2 elevado a la 2 por 2 por 2 y por 2, que a su vez sería 2 elevado a la 16. El axioma 11 nos dice que el denominador de la fracción del exponente de un elemento puede ser el orden del radical de esta base, y la base quedaría con el exponente del numerador. Es decir, si yo tengo 3 elevado a la 1/3, esto quiere decir que este denominador sería el orden del radical, raíz cúbica de la misma base, y el exponente de la base sería este numerador, en este caso sería 1, o lo mismo que es raíz cúbica de 3. Algo muy importante a tomar en cuenta es que todos los procesos y todos los axiomas que hemos visto son reversibles, es decir, no necesariamente tiene que ser en esta dirección, sino que puede ser en la opuesta. Por ejemplo, si tengo raíz cuadrada de 5 elevado a la 3, quiere decir que este cuadrado puede ser el denominador del exponente de la base, es decir, 5 elevado a la 3 sobre, y este 2 pasaría acá, 2. 5 elevado a la 3 medios. Si tuviéramos la expresión raíz cúbica de 5 elevado a la 1 sobre x, tendríamos 5 elevado a la 1 sobre x y este 3 sería el denominador de toda esta fracción. Como sabemos que este 3 está sobre 1, aplicamos extremos con extremos y medios con medios. Finalmente tendríamos 5 elevado a la 1, el resultado de los extremos es 1 y el resultado de los medios que va en el denominador sería 3x. Y esa sería nuestra respuesta. El axioma 12 tiene que ver con la escalera de exponentes. Esto quiere decir que si tenemos una expresión con varios exponentes en forma consecutiva, la forma de resolverlos es en pares, es decir, tomamos los dos últimos, el resultado de este sería el exponente de este último y así sucesivamente, de 2 en 2. Por ejemplo, si tenemos 2 elevado a la 3 elevado a la 2 a la 2 y finalmente 2 elevado a la 0, ¿cómo haríamos? La idea sería coger este primer par. 2 a la 0 es 1, entonces por ende esto se me hace 1. Me quedaría 2 elevado a la 3 elevado a la 2 y elevado a la 2. Tomaríamos estos dos. 2 elevado a la 2 es igual a 4. Entonces tendríamos 2 elevado a la 3 y esto a su vez elevado a la 4. Finalmente tomaríamos el siguiente par. 3 elevado a la 4. Tendríamos 2 elevado a la 81. Y esto si resolvemos equivale a 2.41 por 10 a la 24. Sería nuestra respuesta. El axioma 13, que a su vez es una ley, nos dice lo siguiente. Podemos simplificar las bases idénticas y nos quedarían los exponentes x igual al n, como podemos ver aquí. Por ejemplo, si tenemos 8 elevado a la x igual a 8 elevado al cubo, podemos simplificar los 8 ya que son idénticos y el resultado sería x igual a 3. En este caso vemos dos expresiones. La primera está elevado a la b y la segunda, que es idéntica, está elevado a la 1. Entonces simplificamos las dos y el resultado sería b igual a 1. El axioma y ley 14 nos dice lo siguiente, que si el exponente de la expresión del un lado del igual es igual a la base y de igual forma el exponente del lado derecho del igual es igual a su base, los exponentes van a ser iguales, es decir, x igual a a. Por ejemplo, si tenemos b elevado a la b igual a 2 elevado al cuadrado, tendríamos como resultado b es igual a 2. Ahora, si tenemos tangente de x elevado a la tangente de x igual a 2 elevado al cuadrado, tendríamos que tangente de x es igual a 2. Después de haber analizado los 14 axiomas, podemos ver que cada uno de ellos puede ser reversible. Además, si el despeje de ecuaciones aplicado en todos los problemas que hemos visto en este video te causan algún tipo de problema, te recomiendo el video de despeje de ecuaciones que voy a dejar en la descripción. Así también, para complementar la aplicación de estos axiomas, haré videos relacionados con una dificultad media y con una compleja.